Radio. Día miércoles 9 de noviembre, ya se acerca el final del año, el final de nuestra temporada. Recordemos que vamos a terminar el día 30 de noviembre con el último programa, que va a ser de noche, va a ser un Motorbox Night. Los últimos dos programas que recordemos van a ser por la noche. Así que bueno, tenemos también información y tenemos por supuesto ya conectado a nuestro invitado, así que vamos a ir con la información más tarde. Yo lo había escrito para ponerlo antes, pero bueno, ya está conectado y es un placer y un honor, un gusto tenerlo del otro lado al señor Adrián Fernández. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes para nosotros, bueno, no sé, ya quizás noche ya allí en Madrid. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas, sí, por desgracia ya noches, es lo que tiene el horario de invierno aquí a las 7 de la tarde. Buenas tardes a todos vosotros ahí sí en Argentina. Es un placer para mí estar aquí contigo y con vosotros. Por supuesto, para nosotros también. Bueno, para hablar de lo que fue el fin de semana, la exhibición del auto del IndyCar del equipo de Ricardo Juncos en el Autódromo de Buenos Aires, que bueno, concitó a muchísima gente, obviamente, en virtud de, obviamente, de ser el retorno de un auto de la categoría después de más de medio siglo. Pero bueno, hay un par de cuestiones que quedaron un poquito sueltas, me parece, o digamos que hay que atar un par de cabos. Así que digamos, en realidad, digamos, no se pudo hacer una prueba como tal del auto en la Argentina, porque también en un ratito va a comenzar, después del programa, la exhibición del auto de Canapino en 2 tandas de 7 vueltas en el Autódromo de las Termas de Río Hondo. Pero bueno, contanos un poquito cómo es que la IndyCar permite esta exhibición fuera de Estados Unidos, pero no puede ser una prueba para el caso de Agustín y el equipo de Juncos. Hay que decir que esta prueba en general y la iniciativa de esta prueba es algo relativamente inusual, porque por lo general el interés internacional que ha tenido IndyCar para rodar en cualquier terreno fuera de su propio país o de Norteamérica ha sido prácticamente nulo, ¿no? Desde que se abandonó Motegi, que estaba impulsado por Honda, y desde que se abandonó Sao Paulo, que estaba, digamos, instigado por un promotor brasileño local, se ha centrado mucho, tanto la anterior como la actual propiedad de IndyCar, en concentrar esfuerzos en el mercado norteamericano. Entonces, esto nunca habría salido adelante de no haber sido por la iniciativa, evidentemente, de Ricardo Juncos, que tenía la clara intención de traer a los IndyCar Argentina, al menos como primera prueba de toque para lo que pudiera ser esto en el futuro. Hay que recordar que en recientes meses se visitaron los responsables del circuito de las Termas de Río Hondo a los responsables de IndyCar para tener unas conversaciones preliminares al respecto de, bueno, cómo podría ser, ¿no?, una posibilidad de colaboración, incluso algo que pudiera llevar a un evento, ¿no? Evidentemente hay una logística muy complicada detrás de todo esto, pero para una exhibición internacional como esta, que realmente comprende estas 2 fechas, como decías, tanto en Buenos Aires como en Termas, pues es un poquito más sencillo, porque el equipo corre con buena parte de los costes. IndyCar provee un soporte logístico, especialmente lo que es el tema del motor, con ingenieros de Chevrolet viajando con Juncos para llevar a cabo esta prueba, esta exhibición, digamos. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, evidentemente es más sencillo de organizar, muchísimo más económico que una prueba en Argentina, que como tal requiere el esfuerzo de múltiples entidades, de colaboraciones, de unos promotores que se comprometan también a un contrato a largo plazo, etcétera, etcétera. Esto, digamos, esto es para aclarar, digamos, por qué no fue una prueba y sí una exhibición, tanto en Buenos Aires como en Termas de Río Hondo. Está en el chat ya el señor Alex Reyes. Buenas tardes, Esteban, con un nuevo recorte aerodinámico. Sí, me rapé hace ya casi 2 semanas. Era ya menester con las temperaturas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y está también que está en el chat de los streaming de Adrián, también, que vamos a, por supuesto, decir al final del programa sus redes sociales, el señor Santi Jovi. Así que bueno, tenemos mucho que hablar, señor Reyes. Voy a pasarme también por Efecto Cuanda cuando me inviten para hablar de todo esto. Hay un par de cosas también que hay que hablar. En relación a lo que fue el evento previo, porque antes de la presentación del Indy en el Galvez, se realizó el día viernes en Michelangelo, en un restaurante bastante coqueto, panenquita, como le dicen por allá. Una presentación de todo lo que fue el Juncos con Canapino. Y al final mostraron el auto y lo pusieron en marcha, que tuvimos mucha repercusión con los videos que mi querida amiga, la señorita Bárbara Mincioni, estuvo mandando desde allí. Así que un beso a Bárbara, que estuvo con los videos y la foto, la verdad que la rompió el día viernes con ese evento. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre eso, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito al margen. Me voy a acordar los misiles para Efecto Cuanda. A lo que voy con esto es contanos un poco las especificaciones técnicas del IndyCar, porque también había como, digamos, mucha duda, ¿no? O sea, mucha gente se quedó que no había visto nunca la categoría.
Es cierto que en el marco de la fecha de turismo nacional se repartieron entradas gratuitas, lo cual está bien, digamos. Durante muchos años se repartieron entradas gratis. El turismo carretera lo hizo cuando cumplió 75 años, en el 2012, o sea, cosas que uno se acuerda porque también ha sido fanático, más allá de esto. Pero bueno, contarle un poco a la gente de qué la va al indicar el nuevo chasis, pero sí es la primera vez que lo podemos ver con el aeroscreen aquí en la Argentina. No habíamos podido ver las otras iteraciones del auto, así que me parece muy, muy interesante poder escucharte en ese sentido. Sí, porque al fin y al cabo pensemos que 50 años son muchos. Es decir, los IndyCar que vinieron a Argentina en los años 70 eran, vamos, un abuelo muy lejano de lo que es estos actuales IndyCar. De hecho, literalmente se les podía considerar como una versión algo más simplificada, con más potencia de los Fórmula 1 de la época. Hoy en día, pues un IndyCar es un monoplaza de alto rendimiento, evidentemente. De hecho, a nivel internacional, en paso por vuelta, estaría por detrás, evidentemente, de un Fórmula 1, pero también detrás de un Super Fórmula por elección, a nivel de que se ha preferido desde la propia categoría que este chasis tenga una menor velocidad del paso por curva y a la vez generando menos aire sucio, genera también mayor competitividad. Aún así no quita que es un coche, como digo, de alto rendimiento. Estamos hablando de un monoplaza que en configuración de circuito, en configuración de carreras normales, digamos que convencionales de circuito, despliega hasta 750 caballos de potencia, que esto aumenta a 800 con la utilización del push to pass, que es la asistencia de adelantamientos a base de aumentar la presión del turbo durante un número determinado de segundos. Suponemos, por lo que sabemos, que la potencia que habrán empleado en el Gálvez, en Buenos Aires, habrá sido ligeramente reducida por cuestiones de rendimiento, de fiabilidad y demás. Evidentemente, tratarse de un test que más o menos será lo mismo hoy en Termas cuando se haga la prueba, pero evidentemente es una potencia de gran calibre dentro de un coche que es cierto que ha ido ganando peso desde que se presentó el chasis en 2012. Ha tenido 3 rediseños de gran importancia: 2015, 2018 y 2020. En el último se añadió este mencionado aeroscreen para proteger al piloto con esta cápsula de este cristal, está acristalado, digamos, que tienen delante para impedir que ningún elemento entre dentro del cockpit, además del frame, digamos, ¿no? De la estructura, que es estilo halo, pero con incluso más reforzado que lo que utiliza la FIA. Entonces, es un coche que ha ganado mucho peso también con el tiempo, lo hace un poquito más vago en ciertas curvas, pero sigue siendo un coche que es muy físico, tanto en curva lenta como en curva media, que requiere mucho el piloto que se pelee con él y que evidentemente depende mucho tanto de ese agarre mecánico como de los neumáticos. Entonces, es una experiencia que yo creo que para primer espectador que lo ve, que nunca antes ha visto una carrera de IndyCar, es muy visceral. Recuerda mucho a los monoplazas de Fórmula 1 de los 90, pero sin esa ligereza, digamos, que tenían esos Fórmula 1, y es un coche muy de piloto. Entonces, está bien que un piloto como Canapino, que ya ha tenido la oportunidad de probarlo en el test aquel que hizo en Sebring, haya podido llevarlo un poquitín más al límite en Buenos Aires, porque la verdad que se le vio bastante suelto ya casi desde las primeras vueltas que tuvo oportunidad de pisar a fondo. Eso es lo que te iba a decir. Yo lo noté, lamentablemente no pude ir al Galo de Saballo in situ, pero por lo que vi las 3 salidas a pista, yo lo vi muy sólido. Bueno, la última salida a pista no se vio, pero eso es otra cuestión. A lo que yo me refiero es, en la salida a pista que yo le pude ver, lo vi muy sólido a Canapino, sin errores. El auto no se le movía, no parecía inestable, como que parecía cómodo Agustín en el auto, digamos. Si uno siempre, bueno, piensa por supuesto en tipos como Scott McLaughlin. En definitiva, si bien nosotros no estamos acostumbrados a ver tanto crossover de pilotos de turismos a fórmulas o viceversa, digamos, como era antaño, lo cierto es que me parece que la exhibición lo pisó a fondo, porque me comentaban por Twitter que llegó a ser 1.06 en el circuito 8 y llegó a dar a casi 300 kilómetros por hora. A pesar de que el motor estaba algo capado, como te lo había pasado por redes sociales, que bueno, lo había comentado el colega Julián García, que estuvo ahí el fin de semana. Exacto, es una velocidad punta bastante interesante. Es cierto que la versión que han utilizado del Gálvez es bastante rápida, este circuito 8 que abarca todo el curbón de Salotto y luego toda la... No, Salotto no, perdón, el curbón de... Creo que no mezclo los nombres de las curvas, me vas a tener que ayudar aquí, la curva de la zona norte. Ahora mismo no caigo cuál es, no, porque creo que Salotto es el curbón de la zona del lago. Es del circuito 12, sí. Exacto, pues la curva superior de la parte normal del circuito 8, no me acuerdo del nombre, pero esa curva se hace a fondo como el IndyCar, o prácticamente a fondo, solo un poquito levantando el pie del acelerador, y aún así, pues llegando a la parte final de la recta, hablamos de velocidades, pues eso, creo que se le quedan a registrar 293 kilómetros por hora de velocidad punta, lo cual está bastante bien. Son velocidades punta que en IndyCar solo se superan en Road America y en el circuito de Indianápolis, dentro de los ruteros como tal. Entonces, pues oye, la verdad es que el circuito no está muy mal en comparación con algunos otros
urbanos que ha pisado IndyCar en tiempos recientes, urbanos evidentemente, haría falta un poquito de chapa y pintura. Si Buenos Aires fuese a ser una potencial sede, que entendemos que si hubiese algún día un evento de IndyCar en Argentina, iría más por los tiros de Termas o del Villicum, pero en líneas generales yo creo que el auto se mostró bastante bien, bastante rápido. Canapino pues lo supo llevar dentro de las especificaciones que habían diseñado para el coche pues bastante bien, quizá a lo mejor un poquito más suelto de carga, lo cual hacía que en la zona lenta pues pudiese ir con más seguridad él también. Y bueno, pues la verdad es que habría que ver con unos neumáticos más blandos, con una competición, con un piloto más acostumbrado al chasis, con un equipo también que lo pueda preparar un poquito mejor que Juncos. ¿Qué tiempo se podrían hacer, no? Quizás estamos hablando de 2 segundos de diferencia o 3 incluso en ritmo de competición, pero bueno, son unos tiempos decentes que yo creo que permiten ver a un IndyCar al, ¿qué? 70-80% de su rendimiento peak. Yo creo que eso está bastante bien para que la gente pueda hacerse una idea y sobre todo en una exhibición como esta que puedan disfrutar de la experiencia IndyCar aunque sea un solo auto. Hubo muchísima gente en el Galvez, como decíamos, por el tema de las entradas, en cuanto a las generales, que eran gratuitas, pero también había mucha gente en los boxes. Quiere decir, costaba 5.000 pesos la entrada de boxes, 5.000 pesos argentinos. Que nos escuche desde fuera de Argentina hará el respectivo cambio correspondiente, pero también había muchísima expectativa también, no solamente en la gente, sino también obviamente en nuestros colegas que nunca habían visto un IndyCar o que nunca habían visto una carrera. Muchos se sacaron fotos, se llevaron, digamos, una excelente impresión de lo que fue el Galvez, ¿no? Pero bueno, en definitiva me parece que, yo al menos lo vi como muy positivo. Hay como todo siempre, se me cayó la lapicera, hay como siempre, digamos, un tema de críticas. Me parece que, bueno, en definitiva se sabía de entrada que iba a ser una exhibición y no mucho más. Pero bueno, o sea, me parece que siempre, a mí me gusta matizar siempre, la gente que nos quedamos con lo positivo de esto y no con los que dicen, ay no, porque está devaluado, qué sé yo, bla, bla, bla. Tenemos 2 eventos de motociclismo en la Argentina que no le dan pelota y los tenemos en Argentina. Este año volvió MotoGP, tenemos World Superbike y tenemos a los mejores pilotos del mundo en las 2 disciplinas. Entonces, bueno, en definitiva hay que valorar las cosas como corresponde a su debido momento. En el caso del Galvez, que decías, la curva que decías es Ascari, pero no es la chicana del 12 del TC, sino el curvón del circuito en este caso el circuito número 8, y de la variante del circuito del 9 y del 7, y del 6 también, que usan, digamos, esa variante del curvón de Ascari en el caso del circuito número 8 hasta el final de la recta opuesta donde doblan la horquilla, donde se pasó Michael Schumacher en el 98. Schumacher siguió de largo en la horquilla y volvió a la recta principal. Así que bueno, demostrando qué clase de piloto era, por supuesto. Pero bueno, en este caso, gracias a Santi y a Line9419 que están también en el chat con esto, ¿qué te parece la exhibición de Canapino en Argentina? Digamos, ¿se puede? Es como decir un poco la transmisión, ¿se puede? ¿Es la primera piedra? ¿Pensás que lo vamos a conmover al capitán Penske con esto que decía Marshall Pruett, que había hablado con Junco, de la cantidad de gente que hubo, digamos, también del marcado interés de la gente de Santiago del Estero? Porque obviamente las actividades que había están mostrando, obviamente, la provincia también, pero también dándole mucha importancia a la parte, digamos, de Juncos como dueño de equipo y a Canapino como piloto. Por supuesto, además de las 2 tandas que va a tener el auto en la pista. Sí, creo que para eso va a ser importante hoy ver la respuesta que tiene la prueba que se va a hacer en Termas, de por sí no vinculada a un evento ya de fin de semana, como si era el caso del evento en el Galvez. Sobre todo para medir primero una viabilidad de un circuito más apto quizás para un IndyCar, como es un grado 2 como el de Termas, que obviamente por nivel de instalaciones y de pista está perfectamente capacitado, pero sobre todo para poder ver a partir de aquí qué iniciativas despierta. Es decir, al final a quienes hay que convencer no es tanto a Roger Penske, no es tanto a IndyCar, no es tanto al IMS, sino a la gente que puede facilitar la realización de un eventual evento en el futuro, que serían pues evidentemente las corporaciones, promotores y diferentes benefactores dentro de la República Argentina, la gente que puede dar las garantías financieras para ir a IndyCar y comentarles la posibilidad de organizar un evento que no suponga pérdidas económicas para el campeonato y que hasta cierto punto bien organizado, que yo creo que es algo que esto es muy importante a nivel de organización, no encontrarse con los problemas logísticos que hubo en Brasil, poder dar la oportunidad de que el evento sea sostenible y viable a largo plazo, que dure más de un contrato inicial. Esa es la clase de cosas con las que se busca este modelo. Pensemos, por ejemplo, cómo ha funcionado el Gran Premio de Nashville, la carrera que llegó a través de un consorcio privado que se dedicó a impulsar el evento con asistencia de múltiples celebridades, gente de las carreras, gerentes de discográficas, gente que se dedicó a generar un evento alrededor de la propia carrera, más importante incluso el evento que la carrera, que es el modelo que se busca en el futuro, el mismo modelo que por ejemplo va a impulsar Penske Corp organizando internamente el Gran Premio de Detroit ahora en la ciudad como tal, dentro del downtown,
para probar este modelo de cara a otros sitios, ¿no? Algo parecido a lo que ha pasado en Iowa, que ahí lo revivió una gran corporación también, una gran cadena de supermercados. Al final es cuestión de encontrar la forma de que todo sea viable, de que la promoción permita que la gente vaya a ver el evento y que luego, evidentemente, la carrera acompañe. Todo es un poco una suma, pero yo creo que en general puede ser una buena primera piedra de toque para despertar ese interés. A partir de ahí, luego los números tienen que tener sentido y esa es siempre es la gran incógnita, el gran problema al que se ha de enfrentar una iniciativa de ese estilo. Teniendo en cuenta eso, que yo siempre me acuerdo, digamos, me trae un poquito, en relación a lo que pasó este año con MotoGP y el tema de lo que es la guerra en Ucrania y todo eso que está incidiendo, digamos, en mayor o menor medida en el traslado de las categorías internacionales a continentes fuera de Europa. Y yo pensaba en el caso de la IndyCar, bueno, o sea, venir a Termas tendrían que pasar primero por Buenos Aires. Entonces, digo, ¿le rentaría a la IndyCar no poder llegar directamente a Santiago del Estero? Digo, si fuese hoy el evento, no sé si no se podría hacer. Pero recordemos que muchos aviones de MotoGP tienen que ir a Tucumán y después trasladarse a Termas de Río, porque por ahora me habían comentado cuando fue el evento de MotoGP en la Argentina, el Gran Premio de este año, que se estaba preparando el aeropuerto de Termas de Río para recibir, digamos, una actualización importante y que los aviones cargueros puedan aterrizar en ese aeropuerto, más allá de que, bueno, el servicio de pasajeros normal, digamos, se había interrumpido en cierto punto del pasado. Pero bueno, digamos, como está ahora, o tendrían que ir a Tucumán o tendrían que ir a Buenos Aires. ¿Le rentaría esto al IndyCar o preferían, como decía Bernie Ecclestone, yo prefiero siempre Buenos Aires y no Mar del Plata, como dijo en algún momento? Aunque bueno, se había presentado en su momento, está en el canal de la agencia Telam, cuando Cristina Fernández de Kirchner en su momento presentó el Gran Premio de la Fórmula 1 en Mar del Plata para 2013. En el callejero que no se terminó haciendo. Pero bueno, en definitiva, más allá de los problemas de cierta, digamos, desactualización de la pista, sobre todo en el Autódromo y en los accesos, por favor, del Autódromo de Buenos Aires, digo, ¿le rentaría al IndyCar tener un punto medio antes de llegar, por ejemplo, a Termas de Riondo? En este caso, porque el interés parte de la provincia de Santiago del Estero. Juncos en su momento intentó convencer a la gente de San Juan. Yo me acuerdo que tuvo reuniones en 2018 y en 2019. Exacto, estas reuniones existieron y estas iniciativas existieron, lo que, claro, evidentemente la situación ha cambiado mucho desde entonces y quizás las conversaciones más recientes con Termas son incluso hasta más representativas dentro de lo que era simplemente una cuestión explorativa, ¿no? Porque realmente no se ha avanzado en grandes medidas en este sentido. Supongo que a nivel logístico aquí, eso es algo que se tiene en cuenta, pero si, por ejemplo, es una fecha que no esté excesivamente pegada a un fin de semana de competición en Estados Unidos, que ocupase, por ejemplo, un hueco en el Valle de la Muerte, que es ahora el hueco que hay entre la primera y la segunda carrera de la temporada de casi un mes, no habría excesivo problema. Creo que ir a un sitio u otro, pues a lo mejor supone un ligero gasto extra, pero no le sería tampoco algo terrible. Si fuera en otra fecha, con más eventos, quizás sí que se preferiría algo más directo. Pero creo, insisto, que en este caso un evento así iría a la primera parte de la temporada, cubrir ese gap previo en ese margen de eventos previo a las 500 millas de Indianápolis, que creo que puede ser más rentable. El problema con Buenos Aires, evidentemente, es que cualquier promotor que quiera impulsar un evento en el circuito a nivel internacional, incluso para un grado 2 como este, requeriría una serie de modificaciones. Ya en su momento, cuando se dio lugar el fallido evento de 2015 en Brasilia, en un circuito en el que se han acogido y se siguen acogiendo carreras de Stock Car Brasil y de monoplazas y que es grado 2, ya de por sí el circuito se tuvo que someter a modificaciones para tener el ok por parte de IndyCar, a nivel de pit stops, a nivel de escapatorias, a nivel de asfaltado de las curvas, y estas modificaciones que luego afectaron al circuito a posteriori y que se quedaron a medio hacer, no se llegaron a hacer del todo porque luego la promoción del evento se cayó por culpa de la gobernancia de Brasilia. Entonces yo entiendo que IndyCar evidentemente echaría un ojo a Buenos Aires, diría, vale, hay que modificar esto y esto, posiblemente un reasfaltado, posiblemente alguna habilitación especial en la zona de los pits, alguna escapatoria que necesitase algún tipo de ampliación. Esto, por ejemplo, no hace falta en Termas. Prácticamente Termas lo puedes poner ya en el calendario mañana mismo y se podría correr. Lo mismo con San Juan Villicum. Entonces, ese quizás es algo que se ha de tener en cuenta desde el lado promotor. Creo que a nivel de infraestructura seguramente Termas funcionaría algo mejor. Como dices, tiene ese pequeño delay logístico, pero creo que puesto en la fecha correcta, que eso habría que ver, si se pusiera en la fecha correcta, podría funcionar realmente mejor sin mucho problema. Lo que habría que ver si la provincia de Santiago del Estero estaría dispuesta a hacerlo antes del Gran Premio de MotoGP, si es que siguen
extendiendo el contrato, porque hasta ahora, digamos, siguen extendiendo el contrato, pero a mí siempre me había parecido que ellos estaban buscando como un evento alternativo a MotoGP, será que MotoGP se iba. Me parece que es un poco la idea, visto desde afuera, de la gobernancia de Santiago del Estero en este caso. Pero bueno, o sea, en marzo yo lo veo complicado por las temperaturas. O sea, si bien es cierto que están las aguas termales, que son bonitas, yo estuve 2 veces en la ciudad y demás, la realidad, Adri, es que hay mucha humedad, inclusive en la fecha de MotoGP, que ya es en abril, con lo cual yo no sé realmente, quisieran ir a correr a literalmente casi un desierto con 35 grados de temperatura, yo no lo veo. Yo lo vería más en otra fecha, ¿eh? A ver, el problema es que realmente fuera en otras fechas es más complicado. En verano, el verano americano es absolutamente impracticable por la cantidad de eventos que se combinan. Hay un pequeño margen en junio, pero realmente no sería efectivo por luego el trayecto de vuelta. IndyCar no quiere terminar la temporada fuera de Estados Unidos bajo ningún concepto. Esto es algo que ocurría en el pasado en México, en Surfers Paradise, en esa ventana de eventos que se extendían hasta octubre. Esto es algo que la IndyCar no quiere bajo ningún tipo de circunstancia. De hecho, son muy reticentes a avanzar más allá de mediados de septiembre por la cuestión de la coincidencia con la NFL y el efecto que esto tiene en las audiencias dentro de su propio mercado, que creo que es un error no extenderse hacia octubre, porque en octubre creo que esto tiene menos efecto que en septiembre, pero bueno, cosas de propietarios, cosas de marketing, cosas de ingeniería económica. Lo ideal sería hacerlo después del verano europeo, después del invierno argentino. Creo que es una buena época, creo que eso anima, creo que eso además tendría un lugar destacado en el calendario, pero la intención de IndyCar no va por ahí. Es algo que, por ejemplo, tanqueó de forma muy directa las primeras conversaciones que hubo para traer de vuelta a Surfers Paradise, claro, que ellos tenían innegociable su fecha actual y para IndyCar eso no funcionaba porque implicaba terminar la temporada en Surfers Paradise, cosa que no quieren hacer por horarios. Entonces, es un poco encontrar un compromiso entre lo que mejor funciona para ambas partes. Si no se puede marzo, pues seguramente abril. Eso implicaría mover a lo mejor la fecha de Barber más adelante para dejar un margen, teniendo en cuenta que Long Beach tiene esa fecha establecida para el 20 de abril aproximadamente, 20, 13 de abril, va cambiando con los años, que tienes también por medio la ronda de Texas, que es la prueba oval que hay antes de la Indy 500. Semanas hay, margen hay, es cuestión de que una vez se ponga todo en serio y se ponga el dinero sobre la mesa y se pongan las garantías sobre la mesa, se pueda establecer una fecha que sea consistente de cara al futuro, porque esto busca indicar en sus nuevos contratos que el contrato se firme con fechas establecidas para los próximos 3-4 años, a partir de lo cual luego el socio televisivo puede hacer pequeñas modificaciones en base a lo que su ventana televisiva les permita emitir. Nos pregunta Line 9419 en el chat, ¿sería viable una fecha no puntuable como se rumoreó que podría ser por el tema de los costos? Ya sean cualquiera de los circuitos, ¿no? Esto está claro. Sí, pero tendría que haber un incentivo económico muy grande para hacer una fecha no puntuable fuera de Estados Unidos. Es decir, los equipos se van a mover de Estados Unidos, incluso se moverían a pérdidas de Estados Unidos hasta cierto punto con un evento puntuable, porque al fin y al cabo esos puntos importan para la temporada y bueno, pues en la pelea por el campeonato cualquier punto importa. Para un no puntuable es más complicado. La última vez que ocurrió esto fue en 2008, precisamente en Surfers, que fue la última vez que la IndyCar fue a Australia, porque era un evento heredado de Champ Car, digamos que quería celebrar, pero no se podía celebrar como última fecha, se celebró como no puntuable. Había unas condiciones dentro de ese contrato que luego no se progresaron porque el contrato quedó anulado después de aquel año. Realmente la relación de IndyCar con las no puntuables en los últimos, diría, 40 años no ha sido la mejor. Ha habido cosas que no han funcionado del todo, que ni siquiera llegaron a salir adelante o que han necesitado una gran marca detrás, un gran desafío. Por ejemplo, una iniciativa que siempre sale cada X y que nunca se termina de andar es la posibilidad de un evento All-Star, como había a finales de los 80, principios de los 90. Eso, por ejemplo, podría ser una buena idea para organizar en Argentina. Lo organizas como prueba fuera de campeonato, fuera de esas fechas, alivias un poco la carga de la off-season, que ahora mismo es muy grande, desde mediados de septiembre hasta principios de marzo, y bueno, pues le das un poco de empaque a este terreno. Pero claro, como digo, alguien tiene que poner el dinero. Y IndyCar quiere centrar lo que son los dineros que ellos ponen, los ingresos que ellos ponen en el reparto de dinero a los equipos del Leader Circle, lo que se da a cada coche que disputa toda la temporada, que es una financiación importante de casi $1,5 millones, y por supuesto el prize pool, todo lo que es la banca que se puede ganar en las 500 millas de Indianápolis, que cada año va más, y digamos que es un premio importante para facilitar que los equipos puedan competir. Entonces, entre eso, en los eventos nuevos, la autopromoción de ciertos eventos hace que realmente lo que se busque para algo así sería alguien que diga, vale, pues vamos a poner un premio de
3 millones de dólares americanos. Entonces, eso ya es un incentivo para que tengas a los Penske, Andretti y a los Ganassi bajando a Sudamérica para un evento no puntuable. Perfecto. Digamos, te hago un poco esta pregunta antes del corte. Hay una cosa que me olvidé decirte, Adri, que es cuando volvamos de la pausa de la radio, que te vuelvas a conectar al mismo enlace para la segunda mitad del programa. ¿Qué posibles repercusiones puede tener esto de estas exhibiciones, tanto en Buenos Aires como en Termas de Riondo, con respecto a la categoría? No, ya sabemos que por supuesto Juncos estaba muy emocionado con toda la cantidad de gente que fue, sobre todo por el respeto que le tenemos, me puedo incluir, digamos, entre los periodistas que lo respetan a Ricardo, y por supuesto también la cantidad de gente que fue, que conoció por primera vez un auto de IndyCar, que quizás nunca había tenido contacto con la categoría. Así que bueno, digamos, me parece muy importante por esto el tuit de Marshall Pruett en relación a eso, que había hablado con Ricardo. Entonces, ¿cómo pensás que esto se puede recibir por parte de la categoría? Yo creo que la categoría, como decía antes, si se les presenta un plan de negocio viable, seguramente lo van a recibir encantados. IndyCar quiere, que es una de sus iniciativas para los próximos 3 años, expandir el número de eventos, acercarse a las 20 carreras. Consideran que este es un escenario que antes era realmente impracticable, porque ni tan siquiera los equipos permitían que esto se discutiera por cuestiones económicas. Dependerá mucho en gran medida lo que pase el año que viene, hasta qué punto se llegue con el aumento de la inflación en Estados Unidos, que este es un tema muy importante y preponderante ahora mismo en la actualidad americana. Entonces, dependiendo de eso, se puede ver hasta qué punto expandir el calendario, hasta qué número de carreras puede ser viable y si los equipos pueden absorber bien este golpe. Es evidente que con el nuevo chasis y con el mayor aumento de equipos, digamos que tienes un margen para jugar. No es que la categoría se te vaya a quedar en 15 coches por aumentar los costes, pero que ahora tienes una parrilla muy sobreexplotada de vehículos, en la que si algún equipo pierde un tercer coche tampoco es el fin del mundo. Entonces, al final, desde la categoría yo creo que se recibiría positivamente si no hay nuevos eventos que cubran ese periodo de marzo-abril. Está, por ejemplo, el tema de del posible evento que se podría llegar a organizar en el circuito privado que hay en California, en The Thermal, donde se va a llegar a disputar un test oficial a principios del próximo año. Pero realmente no hay tantos, ¿no? Falta el óvalo, que no se sabe qué óvalo sería y en qué lugar del calendario entraría. El de Rafaela no, ¿no? El de Rafaela no hay chance. El de Rafaela pinta complicado. Mira que me gustaría a mí una carrera en un Rafaela rehabilitado en condiciones, la verdad. Porque además yo creo que sería un óvalo espectacular de ver desde este punto de vista de los IndyCar. Entonces, ahí está la cosa. Hay muchas piezas a encajar. Creo que ahora mismo las prioridades de IndyCar pasan por restablecer esa falta de óvalos en el calendario, o relativa falta de óvalos, y por garantizar las finanzas de los equipos de cara a un año que viene, que va a haber que testar esa capacidad de aumentar el tema de la inflación. Y a partir de ahí creo que se puede pensar en planes más expansionistas. A medida que se prepara el nuevo chasis, a medida que entra el motor híbrido, que esto va a ser importante para 24, cómo absorban todo esto va a ser relevante. Lo realista, quizás, yo creo que si se habla de un evento de Argentina en los próximos meses, es algo que seguramente no entraría en el calendario hasta 2025, posiblemente. Es decir, esto siendo en el escenario relativamente realista. Si fuera muy optimista te diría 2024, pero creo que hay que atenerse a la realidad económica de ambas secciones del continente, y creo que 2025 es un escenario más probable para los equipos y para la propia categoría, y pero por supuesto para los rectores que se encarguen de ello en Argentina. Sí, teniendo en cuenta también, bueno, con esto cerramos este bloque, que bueno, que también se podría, digamos, para esa fecha terminar el contrato con MotoGP. Entonces, bueno, eso podría habilitar la fecha de abril, que actualmente la ocupa MotoGP. Aunque bueno, es verdad que en 2015 el WTCC con Pechito López corrió en marzo, se murieron de calor, eso es lo que te puedo decir por la temperatura. Abrió el campeonato en 2015 en Termas de Riondo, y al mes siguiente más o menos hubo el segundo gran premio, la victoria de Valentino Rossi en 2015. Así que, bueno, que se puso la camiseta de Maradona, además que ustedes seguramente recordarán ahí en Termas de Riondo. Así que bueno, salvo que sea en ese caso, me parece que bueno, veremos si que termina desarrollando con MotoGP todos estos cambios que están haciendo, y bueno, si en definitiva prefieren otros mercados como esta Copa de Derechos Humanos que van a tener que empezar a armar en Kazajistán, todos estos países, la India, bueno, por ahí Argentina quizás quede afuera. En definitiva, bueno, tal vez la IndyCar sea un motivo de reemplazo. Estaría muy bueno en Potrero Los Funes. Pero bueno, parece que hay un rumor que podría ser rehabilitado con la fecha internacional del TCR World Tour en la próxima temporada, cosa que nos congratularía, y bueno, ahí sí me gasto los ahorros para ir, porque es una de las mejores pistas que tenemos en la Argentina. Nuestro
el Petit Baturs, nuestro Baturs. Así que bueno, Sí. tenemos que ir a la pausa institucional de Punto Cero. Le agradecemos a... Ay, me olvidé la puta que lo parió. Me olvidé el nombre de la... Hoy tenemos operadora nueva en la radio porque están... Diego y Vicky están en el Festival de Mar del Plata. Así que bueno, que nos conducimos a la pausa institucional de la radio y después sí venimos con más Motorbox Radio.